Bueno, chicos, vamos a tener una teoría hoy sobre nuevas técnicas de clonado. Bueno, el término nuevas es relativo, hay algunas que no son tan nuevas, pero la idea es diferenciar un poco de las técnicas de clonado que ya aprendieron hasta ahora por encima de restricción y clonado tradicional, de algunas alternativas que existen para agilizar esos procesos que, como ya eh, habrán explicado, o los que tengan algo de experiencia sabrán, son técnicas complejas que tienden a ser difíciles de lograr buena eficiencia de ligación, de obtención de clones. Brevemente, este es un resumen de las técnicas que vamos a hablar. Y quizás, como ya les debe haber explicado Elina, cuando uno necesita hacer un clonado molecular, lo que necesitamos son particularmente dos cosas. Uno es clonar dentro de un vector de entrada, lo que se conoce como entry vector, o vectores de clonado, que son vectores que tienen la particularidad de tener una mayor eficiencia de clonado y ser eficientes para recibir fragmentos de ADN que uno necesita clonar, pero que no tienen mucha más utilidad al frente, después de eso, y después lograr clonar desde ese vector de entrada o vector de clonado el fragmento de interés adentro de un vector de expresión, o un vector que tenga alguna característica en particular que nos interese tener nuestro fragmento de ADN según los objetivos del experimento. Bueno, y vamos a ir viendo un poquitito varias técnicas para obtener una cosa o para obtener otras que se usan hoy en día mayoritariamente. La mayoría de estas técnicas son comerciales y vienen en kits cerrados en donde uno tiene que comprar las enzimas y todos a alguna empresa en particular. Lo primero que tenemos que entender para entender algunas de estas técnicas es lo que se conoce como clonado TA, es viejo, este sí que no es nada nuevo, y es un tipo de clonado en vectores de entrada o vectores de clonado que se basa en una particularidad de la polimerasa. Ustedes ya seguramente se los deben haber explicado en las clases de PCR, que la Taq polimerasa, la polimerasa común que usamos para amplificar ADN, siempre comete un error al final de la reacción, y es agregar una A al final de las cadenas. Es la que pueden ver acá. Cuando uno hace una PCR, en el extremo 3', la Taq polimerasa agrega una adenina al final de la cadena. Entonces ya en el 91 se diseñaron vectores que se llamaban vectores TA, que era un vector que ya venía en el tubo linealizado, o sea, no es un vector circular, es un vector linealizado, en donde en los extremos em, 3' tenían una T overhang, una T sobresaliente, lo cual permitía que cuando uno juntaba este vector con el producto de PCR que tenía la adenina que le había agregado la polimerasa, hubiera complementariedad de secuencia y uno podría generar una ligación y obtener un vector de clonado sin la necesidad de recurrir a enzimas de restricción tradicional. Esto era útil porque hay veces de que uno no disponía en el fragmento de interés o en el vector de interés de los sitios de restricción que se necesitaban para el clonado tradicional. Entonces, básicamente, si uno quería clonar un pedazo de ADN, lo amplificaba usando una Taq polimerasa y usaba estos vectores TA para clonar, como si fuese un clonado tradicional, pero en vez de tener todos los nucleótidos de una enzima de restricción por complementariedad, solo teníamos un nucleótido por complementariedad. Acá vale la pena hacer una salvedad, que normalmente uno no usa, eh, eh, ¿cómo se llama? No usa la Taq polimerasa cuando uno necesita hacer un clonado, ya que, como saben, la Taq polimerasa comete bastantes errores, comete un error cada 1000 pares de bases, con lo cual uno
trata de usar enzimas que tengan proofreading y que no cometan esos errores, que cometan mucho menos errores. El problema de cuando uno usa una enzima que tiene proofreading es que las enzimas con proofreading no agregan una adenina al final, tampoco cometen ese error, digamos, con lo cual no nos servirían para este tipo de clonado. Por lo cual, lo que uno hace en ese tipo de casos, que es lo que se vería acá, un fragmento sin la A, es lo que se conoce como tailing o agregado de una A. Básicamente lo que uno puede hacer es agarrar el fragmento de ADN que uno tiene, que obtuvo y que no tiene la colita de poliA, y ahora agregarle DATP, solamente la adenina como nucleótido, le agregamos Tag polimerasa común, y la Tag polimerasa lo que va a hacer es agregar esa adenina al final, pero ya no va a cometer errores porque el fragmento ya está amplificado, y ahora sí, ese fragmentito amplificado de esa forma lo podemos clonar adentro del vector. Este es un ejemplo, por ejemplo, el vector que se llama PGMT-EASY, este lo vende Promega, es un vector comercial que tiene las dos T sobresalientes, uno puede clonar nuestro fragmento de interés y inmediatamente adyacente tiene sitios de clonado, tiene muchas enzimas de restricción de un lado y del otro, así como la T7 y la SP6 polimerasas. Entonces el fragmento que obtengamos adentro de este vector de clonado, ahora lo podemos usar como vector de entrada para clonar usando estas enzimas de restricción en un vector de expresión que nos interese. ¿Okay? Esto fue lo que se usó por muchos años. Comercialmente, el más conocido de todos eran o este que les muestro acá, el PGMT-EASY. PGMT-EASY uno amplificaba el producto, lo mezclabas con este vector, le poníamos una T4 ligasa y se ligaba. Era relativamente eficiente. Este vector, el PGMT-EASY, tenía la particularidad de tener lo de colonias blancas y azules, lo cual podíamos detectar a dónde se había insertado. Un par de años después sale una alternativa para este clonado, que es lo que se conoce como topocloning o clonado por topoisomerasas. Las topoisomerasas son unas enzimas que cumplen una función particular en distintos procesos biológicos y que es la capacidad de cortar el ADN y volverlo a ligar. ¿Okay? La enzima lo que hace es rompe un enlace fosfodiéster de la hebra de ADN y posteriormente la vuelve a ligar. Esto sirve muchas veces en bacterias cuando tenemos plásmidos súper enrollados o entrecruzamientos cromosómicos y uno necesita liberar la tensión del ADN. A la topoisomerasa le hace un corte, el DNA se desenrolla y después lo liga de nuevo y vuelve a reparar el ADN. En particular, en las tecnologías de topocloning, lo que se usa es la topoisomerasa 1 del Vacinian virus, que reconoce la secuencia CT, CCTT, corta y se une covalentemente al sitio donde cortó. Se une covalentemente porque después cataliza la ligación con el otro extremo, entonces necesita estar ligada. Luego, lo que dice acá, se produce la religación. La particularidad que tienen estos vectores es de que vienen linealizados y se corta en ambos extremos, vamos a ver en la siguiente, ambos extremos del vector tienen cortado y tienen el sitio CCTT y CCTT, vienen cortados en ese sitio y el fosfato viene, del 5' viene ligado a la topoisomerasa covalentemente. Como ambos extremos vienen con una topoisomerasa unida, estos dos extremos del vector no se pueden religar entre sí, tienen el fosfato bloqueado, pero lo que sí podemos hacer es tomar un producto de PCR, que ahora no va a tener los fosfatos bloqueados, se va a unir a estos dos extremos, la topoisomerasa va a catalizar la ligación de estos fragmentos de ADN y la topoisomerasa se libera. Esto hace de que esta reacción sea extremadamente eficiente, ya de que el vector no se puede religar consigo mismo y solo va a ligar fragmentos de PCR que uno le incorpore.
La reacción es muy rápida, se logra hacer en 5 o 10 minutos a temperatura ambiente, y una vez que el fragmento se ligó ya no se puede revertir. Ah, como siempre, los extremos romos tienen eficiencia un poco más baja por tener poca complementariedad de secuencia, con lo cual esta tecnología después se complementó con la tecnología TA, con lo cual lo que se hizo es generar vectores que tienen un nucleótido overhang, que viene el CCTT, se le delesiona una A, con lo cual quedan los dos extremos con una T sobresaliente. Esto permite que los productos de PCR, como los que hablamos antes, que tienen una A sobresaliente, ya sea porque lo amplificamos con una tal polimerasa o porque lo amplificamos con una enzima de alta procesividad, pero que le agregamos una adenina al final, esto se va a reconocer los sitios y la topoisomerasa lo va a ligar. En ambos casos, tanto sea cuando tenemos la complementariedad con TA, con extremos romos, tenemos el problema de que el fragmento de PCR se puede insertar en una orientación o en la otra orientación. O sea, se puede clonar en sentido o en antisentido, lo cual hace de que la mitad de los clones que obtengamos no nos sirvan porque el fragmento esté clonado en el sentido opuesto. Estos vectores después, bueno, que no se los muestra, pero al lado de los sitios de, de unión de la topoisomerasa también tienen sitios de policlonado que permiten el posterior clonado en vectores de interés. Y una tercera opción que se produjo algunos años después, que ya permite clonado direccional, en lo que se basa es que en el vector que nosotros compramos, de un lado tiene un extremo romo con la topoisomerasa unida al fosfato del 5', y del otro lado no tiene un extremo romo, sino que tiene el extremo con la topoisomerasa unido y tiene una colita sobresaliente de GTGG. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es cuando generamos el producto de PCR, a uno de los primers, al primer forward, al primer sentido, le vamos a agregar la secuencia complementaria CA-CC, y ahora cuando hagamos la reacción de topoisomerización, este fragmento se va a incorporar ahí, la topoisomerasa lo va a ligar, y ahora este fragmento, por este pequeño región sobresaliente, va a darle direccionalidad al clonado. Este fragmento no se va a poder clonar en el sentido opuesto porque si no quedarían estos nucleótidos libres que no permitirían la reacción, la topoisomerasa queda muy lejos y solo se puede clonar en un sentido. ¿Ok? Perfecto. Estas dos técnicas permiten acelerar muchísimo la forma en la que nosotros podemos obtener un vector de entrada y cómo podemos hacer de que un fragmento de ADN quede incorporado en una región de ADN. Ahora bien, ya pasando a nuevas técnicas que nos permitan clonar fragmentos desde un vector de clonado hacia un vector de interés, posiblemente la técnica que más se usa hoy en día es lo que se conoce como, uy, disculpen, es lo que se conoce como gateway cloning o clonado por gateway. El clonado por gateway tiene las particularidades de ser un clonado direccional, o sea que se inserta en el sentido que nosotros queremos. Mantiene un marco de lectura abierto, ya lo vamos a ver, no hay problemas como que se inserte una nucleótidos extra o algo por el estilo. No requiere enzima de restricción, lo cual es sumamente importante. No requiere una reacción de ligación, que probablemente ya les explicaron en alguna de las teorías, y que es el paso limitante en un clonado, ya que es una reacción poco eficiente, y es bueno que esta técnica no lo tenga. Es una técnica rápida, la reacción tarda aproximadamente una hora a temperatura ambiente y tiene una eficiencia altísima del 90%, 99% si todas las condiciones son adecuadas. No requiere resecuenciación porque como no hay un paso, ya van a ver que no hay un paso de PCR involucrado, no hay chances de que se incorporen mutaciones.
se puede automatizar si uno lo quisiese hacer, y la reacción de clonado es reversible si uno necesitara revertir eh, esta reacción. Y otra particularidad que tiene es que una vez que nosotros conseguimos un vector de entrada compatible con el sistema gateway, es muy fácil de ahí mandar ese fragmento que clonamos a muchos vectores distintos que nos interesen para distintas funciones. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, la técnica de clonado gateway se basa en la recombinación entre sitios específicos, entre secuencias específicos, usando las características que tiene el fago lambda de integrar su ADN a los cromosomas de Escherichia coli. El fago lambda es un virus que infecta coli y tiene un sistema de recombinación que le permite integrar su ADN al genoma, al cromosoma de Escherichia coli. El proceso de integración, de recombinación de este fragmento de integración, perdón, porque hasta acá no es recombinación, de integración del fago lambda a Escherichia coli, se cataliza básicamente por dos enzimas. Una integrasa, que la codifica el fago lambda, y un integration host factor que existe en Escherichia coli. Escherichia coli lo usa para otros motivos. Y el proceso inverso, o sea, básicamente la integración del fago lambda usando este sitio particular que se llama ATTP, que son 232 pares de bases, a Escherichia coli en un sitio específico de Escherichia coli que se llama ATTB, que es de aproximadamente 21 nucleótidos, ocurre entonces por los integration factor y por la integration host factor. Ahora bien, para generar esta molécula, el sitio ATTP y ATTB se terminan convirtiendo en lo que se conocen como ATTL y ATTR. Los colores muestran que queda de cada fragmento y se integra el fago lambda. Esta reacción es reversible y el fago lambda se puede escindir del genoma, para lo cual se usan las dos mismas enzimas, la integrasa, el integration host factor, más una enzima extra que la codifica el fago, que se llama His. Esta enzima permite la excisión del cromosoma reverso. ¿Okay? Esto es cómo funciona la integración del fago lambda y es la esencia del gateway cloning. En el gateway cloning lo que se hace es se genera un vector de entrada que tiene sitios ATTL1 y ATTL2. Son dos sitios muy parecidos a los sitios ATTL. ATTL, recuerden que eran este sitio que se genera acá abajo. Son sitios ligeramente modificados, ATTL1 y ATTL2, para que no sean iguales que ellos. Y un vector de destino, por ejemplo, un vector de expresión que nos interese clonar, que tiene dos sitios llamados ATTR1 y ATTR2. Si volvemos atrás, ¿no? Van a ver que acá está, ATTR es el otro sitio que se genera después de la integración. O sea que tenemos un vector que tiene dos sitios ATTL y un vector que tiene dos sitios ATTR. Ahora bien, si ustedes piensan un poco que cuando tenemos un sitio ATTR y un sitio ATTL y le ponemos este mix de enzimas, lo que va a pasar es que este fragmento se va a salir, ATTL y ATTR se vuelven a unir entre ellos y se vuelve a generar los sitios P y los sitios B. Y es lo que va a pasar acá. Cuando nosotros unimos este vector con este otro vector y le ponemos una mezcla de enzimas que permiten la reacción LR, la mezcla de enzimas va a ser esta. Lo que va a pasar es de que este pedazo de ADN amarillo, flanqueado por los sitios ATTL, se va a recombinar y va a pasar a este vector, se va a unir con los sitios ATTR y va a terminar formando dos sitios ATTB, y el fragmento púrpura que está acá va a pasar a este vector y se van a formar dos sitios P. O sea que teníamos dos vectores
un vector de entrada y un vector de destino, y se intercambian los fragmentos entre ellos. Una vez que los fragmentos se intercambian y el sitio L pasa a ser un sitio B y el sitio P pasa a ser un sitio R, estos sitios no se pueden volver a recombinar entre ellos en esta mix de enzimas. Si nosotros cambiamos estas mix de enzimas y ponemos la otra mix de enzima, que es la reacción BP, que básicamente es el mismo conjunto de enzimas, pero sin la enzima GIS, ahora sí, esto es intercambiable y podemos volver a la situación anterior. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que vamos a lograr acá es intercambiar fragmentos entre ellos. ¿Perfecto? Y esto tiene la ventaja, ya lo vamos a ver después, de que entonces una vez que nosotros tenemos un fragmento clonado en un vector de entrada, lo podemos mandar a muchos vectores de destino. Pero bien, ahora tendríamos un problema, porque cuando nosotros hacemos una reacción de recombinación de este tipo, lo que vamos a tener en el tubo de reacción al final, o sea, al principio de la reacción vamos a poner el vector de entrada, el vector de destino y las enzimas, pero lo que vamos a obtener al final de la reacción es una mezcla de estos cuatro vectores. Esta reacción es muy eficiente, pero siempre va a haber una proporción de vector que no se va a recombinar, o sea que estos dos vectores van a seguir existiendo, y además vamos a tener estos dos vectores finales. Y a nosotros, para nuestra aplicación de interés, el único vector que nos interesa es este vector, y este vector no nos interesa. Con lo cual tenemos que lograr encontrar una forma de, en un tubo en donde tenemos una mezcla de estos cuatro vectores, lograr seleccionar solamente este vector. Y esto lo vamos a hacer con dos estrategias. Por un lado, vamos a usar la típica selección con antibiótico. El vector de entrada va a tener una resistencia, en este ejemplo tiene resistencia a ampicilina, y el vector destino va a tener resistencia a un segundo antibiótico, que en este caso es canamicina. Entonces, cuando nosotros hagamos la reacción de recombinación y pongamos estos vectores en una placa que tenga canamicina, las bacterias que estén transformadas con estos dos vectores se van a morir, porque estas bacterias generan resistencia a ampicilina y no a canamicina, con lo cual estos dos vectores se van a morir. Ahora bien, el problema es diferenciar entre estos dos vectores, que ambos tienen resistencia a canamicina. Y eso lo vamos a hacer porque el vector de destino, en cuestión, el destination vector que nosotros tenemos, en la secuencia púrpura, tiene lo que se conoce como un cassette de muerte. Esta secuencia, que se llama CCDB, codifica para un gen que es tóxico para una bacteria, una Escherichia coli común. Con lo cual, si este vector se transforma dentro de una bacteria, este gen se va a expresar y va a matar a la bacteria. Entonces, cuando pongamos en una placa de selección canamicina y transformemos, estos dos vectores se van a morir porque no tienen, las bacterias que estén transformadas con estos vectores se van a morir porque no tienen la resistencia al antibiótico, y las bacterias que se transformen con este vector, a pesar de tener la resistencia para el antibiótico, se van a morir porque van a expresar este cassette tóxico. Aquellas bacterias que tengan este vector, que es el que nos interesa a nosotros, van a sobrevivir porque perdieron el cassette de muerte por el proceso de recombinación, y a su vez tienen el gen de resistencia al antibiótico que nos interesa. Perfecto. El tema en cuestión ahora es cómo obtener este vector de entrada. Los vectores de destino, los vectores destination que se conocen, se consiguen comercialmente. O bien los podés conseguir comercialmente, o los puede haber creado algún laboratorio y uno los puede pedir, o uno lo puede crear a sí mismo. Estos vectores ya hay una colección enorme, en donde uno puede tener casi cualquier cosa que a uno le interese, están disponibles. Por ejemplo, vectores que permiten función a proteínas fluorescentes, vectores que permiten función a tags como GIS, FLAG o HA para poder purificar proteínas, factores que mandan proteínas a distintas organelas en la célula. Ustedes piensen en casi cualquier aplicación que puedan
pensar que necesiten una proteína de fusión y los vectores de destino están. Se consiguen, para poder amplificarlos hay que transformarlos en una cepa de Escherichia coli, se llama DB3.1, que es resistente a este caso de muerte, si no este vector sería imposible de propagar, ya que el caso de muerte mataría a la bacteria, pero hay una cepa de Escherichia coli que es resistente a este caso de muerte y las podemos usar para replicar estos vectores de destino. Ahora, ¿cómo vamos a obtener nuestro vector de entrada? Bueno, para esto hay básicamente dos técnicas que podemos usar. Una es clonar nuestro vector de interés y en los primers que usemos para amplificarlo, incorporar las secuencias ATTB1 y ATTB2, que son de aproximadamente 25 nucleótidos cada una. Usamos unos vectores que se llaman vectores donantes, en donde tienen los sitios P, hacemos una recombinación BP, o sea que ponemos integrasa y el Host Integration Factor, pero no la proteína GIS, y este fragmento se va a recombinar en esta región. Perdemos el exe de muerte y se mete nuestro gen de interés, y ya tenemos nuestro vector de entrada. Esta aproximación tiene el problema de que estas enzimas, la integrasa y la Host Integration Factor, son enzimas particularmente caras, y además diseñar primers que tengan los 25 nucleótidos del sitio TTB más los 21 o 22 nucleótidos que necesitemos para amplificar un fragmento de ADN, hacen que esos primers sean particularmente caros y muchas veces incluyen mutaciones que lo hacen desfavorable. Con lo cual, lo que normalmente uno hace es buscar vectores de entrada usando las tecnologías que les conté antes, por ejemplo, la de topo. Viene una versión de topo, ya sea direccional o no direccional, que se llaman gateway topo, en donde justo antes de los sitios de clonado por topo, en donde tienen incorporada la topoisomerasa, ya tienen incluidos los sitios ATTL1 y ATTL2. O sea que podemos clonar con las técnicas que yo les expliqué antes, en un vector topo, el fragmento de PCR que queremos, y una vez que se clonó, ya está flanqueado por los sitios de recombinación listos para usar para gateway. Una vez que nosotros obtenemos este vector de entrada, perfecto, en una hora podemos recombinar este fragmento de ADN en un montón de vectores distintos. Acá hay ejemplos, por ejemplo, vectores compatibles con ensayo doble híbrido, fusiones en el N-terminal o en el C-terminal de proteínas fluorescentes, proteínas que permitan tags que permitan purificar la proteína, promotores inducibles, promotores constitutivos, casi cualquier cosa. Entonces ustedes imagínense de que ahora, una vez que nosotros obtenemos este vector de entrada, con una sola mix de enzimas, y en una hora podemos meter este fragmento de ADN en la cantidad de vectores que a ustedes les interese. Si nosotros tendríamos que hacer esto por clonado tradicional, cada uno de estos clonados sería una tortura de tener que encontrar enzimas de restricción que sirvan para este vector, cortar con enzima de restricción, purificar los fragmentos, ligar, rogar que la ligación haya funcionado e intentar lograr clones positivos, cosa que te llevan 2 o 3 días. Esto en una hora lo hacemos, obtenemos cualquier vector o colección de vectores que nos interesen, la eficiencia de estas reacciones es altísima y obtenemos el vector deseado. Obviamente siempre tiene un lado negativo, y el lado negativo es de que las enzimas, la integrasa y el Host Integration Factor, y así como el GIS, están patentadas y los vende una compañía, se llama Invitrogen, Life Technology, y es una reacción enzimática particularmente cara. Pero cuando uno hace un balance entre costos-beneficios, hoy en día es una de las técnicas más usadas de clonado, por lo que permite acelerar todo el proceso. Ok, pasando a otra técnica, Clontech, otra empresa, también largó un sistema de clonado que se llama Infusion, que se basa en una recombinación
por unas enzimas que se llaman Infusion Enzymes, son patentadas y no se sabe bien qué es lo que contienen, que fusiona fragmentos de ADN que estén solapados por unos 15 nucleótidos. Con lo cual, básicamente, si nosotros tenemos un gen de interés y un vector que se solapan en cada uno de sus extremos por 15 nucleótidos, le ponemos al, la mix de enzimas y esta mix de enzimas recombina estas secuencias y las une generando un vector. Nos sacamos de encima el problema de la ligación y tenemos que tener 15 nucleótidos que sean complementarios, con lo cual nuestros primers para amplificar van a tener que tener 15 nucleótidos extra en cada extremo para poder generar estos overhangs. Lo útil que tiene esta técnica es que es muy utilizada, además de para poder clonar fragmentos, es muy utilizada para generar mutaciones. Uno lo que puede hacer, y en este ejemplo, por ejemplo, queremos hacer una mutación puntual en algún punto de un vector que ya tenemos, digamos que tenemos una proteína clonada para hacer cierto experimento y ahora le queremos mutar algo, digamos que teníamos una proteína que es de localización nuclear y nosotros queremos saber ahora qué pasa si no va más a núcleo, le queremos mutar el sitio de localización nuclear. Bueno, lo que vamos a hacer es diseñar dos primers, un forward y un reverse, en donde esos primers tengan la mutación que nos interese incorporar, los ponemos, usamos la Infusion Mix, que lo que va a hacer es copiar todo el vector para ambos lados, nos va a generar fragmentos de ADN que son largos, bien largos, y posteriormente, como estos extremos son complementarios, el mix lo une. Lo que sí se sabe que tiene el mix es que tiene una enzima, una Taq polimerasa que se llama Fusion polimerasa, que es una polimerasa que es extremadamente eficiente para polimerizar. Polimeriza aproximadamente 1000 pares de base cada 15 segundos, lo cual permite generar este tipo de técnicas en donde se amplifica un vector entero que por ahí tiene 10.000 o 20.000 pares de bases y que una Taq polimerasa no le daría el tiempo para poder hacerlo. En este caso generamos una mutación, uno puede delecionar sitios enteros haciendo primer de este estilo, amplificamos todo por un lado, todo por el otro, recombinamos los productos final y obtenemos la deleción del inserto, o incorporar nucleótidos si uno diseña los primers de tal manera. Pero el concepto básico es de que tenemos una enzima polimerasa que es súper eficiente, que nos permite amplificar un vector entero, y una enzima que permite recombinar los extremos complementarios entre sí y unirlos. La otra particularidad que tiene Infusion y para lo que se le puede usar es que se puede clonar en tándem. Uno puede amplificar fragmentos. Acá lo tienen, por ejemplo, tenemos un vector de interés, amplificamos un fragmento que tiene 15 nucleótidos complementarios con el vector, el pedazo que nos interesa, y 15 nucleótidos que son complementarios con un fragmento 2, que después tiene su fragmento, que tiene 15 nucleótidos complementarios con el fragmento 3, y el fragmento 3 tiene 15 nucleótidos complementarios con el vector. Entonces lo que podemos hacer es hacer un rompecabezas y ensamblar todos estos fragmentos. Ahora imagínense que ustedes quisiesen generar, por ejemplo, un clon en donde tengan, digamos, el gen de la insulina expresado con el promotor de la angiotensina y fusionado a GFP. Entonces podrían clonar el promotor de la angiotensina con 15 nucleótidos complementarios con el gen de la insulina, y el gen de la insulina 15 nucleótidos complementarios con la GFP, y la GFP complementaria al vector, y uno podría ensamblar todos estos fragmentos en un solo fragmento. El problema que tiene Infusion es de que también es una reacción cara, y de vuelta necesitamos generar primers que tengan esos nucleótidos extra, lo cual hace que sean primers un poco largos y a veces complicados de generar. Hay otra técnica que también se está usando mucho hoy en día,
que se llama Green Gate o Golden Gate. Green Gate es la versión para plantas, Golden Gate es la versión para humanos, que se basa en el uso de enzimas de restricción del tipo 2S. Las enzimas de restricción del tipo 2S, a diferencia de las enzimas de restricción que ustedes conocen, no cortan en el sitio al que se pegan, sino cortan al lado. O sea, se reconocen una secuencia como cualquier enzima de restricción, pero no cortan en ese sitio, sino cortan algunos nucleótidos más adelante. ¿Qué tantos nucleótidos más adelante? Es variable según la enzima, pero es fijo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. La enzima va a reconocer esta secuencia, GGTCTC, y un número de nucleótidos más adelante corta. Ahora, estos nucleótidos a donde corta no importan la secuencia. Lo que importa es la secuencia donde se une la enzima. Después va a cortar a cierta distancia, independientemente de la secuencia que tenga. ¿Ok? Y esta tecnología se va a basar básicamente en dos premisas. Una premisa en donde vamos a tener un vector de destino, un vector en donde nosotros queremos mandar nuestro clon, que tiene el sitio de reconocimiento de la enzima ubicado aguas abajo de, el sitio a donde corta. O sea, en este caso, la enzima se va a unir acá y va a cortar para este lado. Se va a unir acá y va a cortar para aquel lado. Para aquel lado. O sea, de la enzima hacia el lado del vector, para los dos lados. ¿Ok? Y vamos a tener nuestros vectores de entrada, vectores topo, como hayamos clonado nuestro fragmento, que tienen el sitio al revés. Tienen el sitio del reconocimiento de la enzima y el corte hacia adentro. ¿Okay? En vez de cortar para el lado del vector, corta para el lado del inserto. ¿Okay? Y tenemos la particularidad de que ahora, por ejemplo, tenemos dos entry vectors distintos y cada uno tiene secuencias distintas acá. Pero eso por ahora no le vamos a prestar atención. Pero el concepto es que tenemos sitio de reconocimiento de la enzima y corte hacia el lado del vector, sitio de reconocimiento de la enzima y corte hacia el lado del inserto, en el destination y en el entry. Ahora bien, lo que vamos a hacer es usar esta enzima de restricción, que es la misma, si ustedes se fijan, la secuencia es la misma para las dos enzimas. Usamos ponemos juntos estos vectores, los ponemos todos juntos en un solo tubo, le ponemos la enzima de restricción y la enzima de restricción va a cortar. En este caso va a cortar, va a liberar el inserto, en ambos casos, y vamos a unirle a la mezcla de reacción una ligasa. O sea, ponemos vectores, la enzima del tipo 2S y una ligasa. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar adentro de ese tubo de reacción cuando le pongamos la ligasa? Es de que estos fragmentos se van a unir. La particularidad que tiene es de que esta enzima corta y los nucleótidos a donde va a cortar, como ven, son complementarios a los del inserto. Estos con esto, y en este caso estos con esto, pues va a ser un ensamblado de dos fragmentos distintos. Y a su vez estos son complementarios con estos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a poder pasar? La ligasa va a poder ligar este fragmento de nuevo en el sitio donde entró, o este fragmento acá. Lo mismo va a pasar acá. Este fragmento se va a poder religar o se va a poder ligar en este vector. ¿Ok? Si este fragmento se religa, la enzima de restricción se vuelve a ensamblar el vector y la enzima de restricción lo vuelve a cortar. O sea que cada vez que este fragmento se incorpore acá, la enzima de restricción, pum, lo corta y lo saca. Se mete, lo corta y lo saca. Lo mismo va a pasar acá. Si este inserto se une acá, la enzima de restricción lo vuelve a cortar y lo saca. Si este fragmento gris se mete acá, la enzima de restricción lo va a volver a cortar y lo va a volver a sacar. Pero si este fragmento, que es nuestro fragmento de interés, se une acá, la enzima de restricción ya no lo va a poder cortar. ¿Por qué? Porque básicamente el sitio de la enzima de restricción ya no está más. Este inserto no tiene la secuencia de reconocimiento de la enzima y el vector tampoco lo tiene, porque el vector, una vez que se cortó, el sitio de la enzima se fue. O sea que si este fragmento se inserta acá, ya no se puede salir más, porque no tiene cómo salirse.
Lo mismo va a pasar con este inserto. Si se inserta de nuevo, el sitio lo reconoce, lo corta y lo saca. Pero si este fragmento se une acá, ya no se puede salir más. Entonces, lo que va a terminar pasando es que este fragmento se va a unir acá, este fragmento se va a unir acá, y entre ellos se van a reconocer. ¿Por qué esto es más eficiente que una reacción de ligación común? Porque básicamente estamos evitando los religados. Cada vez que haya un religado, la enzima lo corta y lo saca. Entonces lo que vamos a fomentar es de que aún si la ligación entre este fragmento y este fragmento es poco frecuente, cuando pase va a quedar fija y no se va a poder desarmar. Entonces, en un tubo de reacción lo que vamos a hacer es poner los vectores, la enzima de restricción y la ligasa. Y vamos a empezar a hacer ciclos como si fuese una PCR. Vamos a subir la temperatura a la temperatura óptima de la enzima va a cortar todo esto, vamos a bajar la temperatura a la temperatura óptima de la ligasa va a unir de nuevo o unir acá, y vamos a volver a subir para que la enzima vuelva a cortar lo que se religó y volver a ligar, volver a cortar, volver a ligar. Después de unos 15 o 20 ciclos, se fomenta a que esto se inserte en su lugar de destino. ¿Cómo vamos a seleccionar lo que nos interesa? De nuevo por lo mismo. Este vector va a tener una resistencia a antibiótico distinto de estos dos, lo cual nos va a permitir seleccionar a este, y a su vez todos los fragmentos en donde este vector se haya religado, como pueden ver, el fragmento adentro de nuevo vuelve a tener el cassette de muerte, o sea que solo va a resistir los vectores en donde se le insertaron las cosas de interés. Lo buenísimo que tiene el GreenGate es que nos permite armar, es como arme su propia aventura, uno puede armar los vectores como más le plazca. Como las enzimas de restricción cortan en una secuencia, reconocen una secuencia, pero cortan en otro lugar independientemente de la secuencia, uno puede generar vectores, colecciones de vectores que tengan etiquetas. Por ejemplo, podemos tener los vectores A, que sea una colección de promotores, en donde tienen dos secuencias que se van a cortar, ACCT, que va a ser complementaria al vector, y AACA, que va a ser complementaria a un cassette B, que es AACA, que tiene un tag para el N y que va a tener una etiqueta distinta al final. Esta etiqueta distinta al final va a ser complementaria con esta, que es en donde vamos a meter nuestro gen de interés, complementaria con otra cosa, que le podemos meter un tag, complementaria con otra cosa, que le podemos meter un terminador, y complementaria con otra cosa, que podemos poner una resistencia, por ejemplo. Estas colecciones existen, entonces ahora podríamos usar una variedad enorme de promotores, seguidos de, por ejemplo, que querramos de nuevo, como el ejemplo de antes, usar el promotor de, no sé, de una enzima en particular, de la albúmina, digamos, por decir algo. Querramos que tenga una GFP en la punta, que venga clonado el gen de la insulina, que después tenga un GIS para que lo podamos purificar, que en vez de usar un terminador común, use el mismo terminador de la insulina para que sea más endógeno, y de que confiera una resistencia a las células transformadas a un antibiótico en particular. Estas combinaciones son prácticamente infinitas, y obtener algo parecido en Gateway es imposible, porque es muy poco probable que uno tenga un vector de destino con la combinación de todas estas cosas que uno desea. Entonces, GreenGate te permite generar la combinación de este tipo de cosas que a uno se le antoje. Entonces ponemos todos estos vectores mezclados en un solo tubo. Acá pueden ver las tijeritas, ¿ven? Tenemos lo que nos interesa, está coloreado acá adentro, y la enzima corta hacia afuera, y el vector que la enzima corta hacia adentro, ah, eh, y se genera los fragmentos y el vector de destino final que nos interesa. GreenGate y GoldenGate se está usando también bastante últimamente. Acá pueden ver, por ejemplo, un ejemplo de una colección de algunos de estos vectores que disponemos nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, y que te permiten
clonar distintas cosas, por ejemplo, promotores, tags, secuencias codificantes, tags para el otro lado, terminadores, genes de resistencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, espero que lo hayan entendido. La siguiente técnica que vamos a ver es una técnica que se llama Ligation Independent Cloning, en donde es un clonado que no necesita ligación, de nuevo, que es una de las etapas limitantes, y se basa en complementariedad de secuencias entre un ADN y un producto. Lo que vamos a hacer es agarrar un vector de interés en cuestión, un producto de PCR que tiene que tener dos regiones que sean complementarias al vector, y le vamos a poner T4 DNA polimerasa. El T4 DNA polimerasa tiene la particularidad de, además de ser una polimerasa, cuando no hay nucleótidos en el medio, funciona como una 3 endonucleasa. Con lo cual, lo que va a hacer es empezar a comer el vector y a comer va a empezar a comer el vector desde el 3' hacia el 5' y a comer el producto PCR desde el 3' hacia el 5'. Después de un tiempo de reacción en donde nosotros estimemos cuánto puede haber comido la polimerasa, le agregamos ahora sí un nucleótido de STP, de GTP, el que uno quiera, y eso va a frenar la actividad isonucleasa. Cada vez que la polimerasa coma y llegue hacia una G, va a incorporar, la actividad polimerasa va a incorporar una C y va a entrar en una competencia y se frena la comida del vector. Ahora, vector comido, plásmido inserto comido, los podemos juntar, estos hibridan, y como ahora la complementariedad entre secuencias es mucho más grande, son 20, 30 nucleótidos de complementariedad de secuencia, uno puede tomar este fragmento y transformar bacterias directamente. La transformación de bacterias con fragmentos así de grandes de complementariedad de secuencia es lo suficientemente estable como para que estos fragmentos se transformen adentro de la bacteria sin desarmarse. Y después la bacteria lo que va a hacer es completar los gaps que se hayan generado. Si la isonucleasa comió de más, la bacteria misma va a completar los espacios que queden y va a producir la ligación y se va a generar el fragmento de interés. Tiene el problema esta técnica que es difícil controlar hasta dónde va a comer la T4 polimerasa, y de que necesitamos unos overhang que son relativamente grandes, con lo cual ya estarán viendo que necesitamos primers para clonar bastante grandes, y la eficiencia no llega a ser tan grande como los casos anteriores. Una alternativa a esta técnica, que ya sí se usa significativamente más, es usar una T5, una mezcla de enzimas en donde se pone una T5 exonucleasa, que lo que va a hacer es comer como antes, desde el 5' hasta el 3', una polimerasa que compite contra esta exonucleasa y una ligasa que permite unir covalentemente. Entonces, básicamente, cuando nosotros pongamos en la mezcla de reacción el vector linealizado, el producto de PCR, la T5 polimerasa con la enzima y los dos fragmentos, la exonucleasa va a empezar a comer. Cuando coma lo suficiente como para que estos dos fragmentos sean complementarios entre ellos, se van a unir, la exonucleasa va a seguir comiendo técnicamente, pero ahora los fragmentos que se unieron funcionan como primers para que esta polimerasa complete lo que se estaba comiendo. Cuando la polimerasa complete, se llena el gap y la exonucleasa ya no puede comer más porque no hay un extremo 5' libre. ¿Okay? ¿Se entiende? Metemos todo el conjunto, la isonucleasa va a comer, 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 hasta que este producto se une. Cuando se une, la polimerasa usa estos fragmentos como primer
completa y se termina la reacción. Esta técnica es llamativamente muy eficiente y se ha usado recientemente para generar los primeros genomas artificiales que se conocen, que son estos abajo. Mycoplasma micoides es un genoma artificial generado por humanos usando Chimson Assembly, en donde se ensambló un genoma de nuevo. Bueno, creo que es la última técnica que le quiero mostrar, es lo que se conoce como Circular Polymerase Extension Cloning. En esta técnica lo que vamos a hacer es parecido a lo de recién de alguna manera. Vamos a tener un vector linearizado, un producto de PCR que tiene regiones que son complementarias. Vamos a hacer un ciclo de denaturalización para que ambos fragmentos de ADN queden como simple hebra, y vamos a permitir que entre ellos se hibriden. Va a haber una proporción, obviamente, que el vector se va a hibridar consigo mismo y el producto de PCR consigo mismo, pero va a haber una proporción que se van a hibridar cruzados. Cuando se hibriden cruzados, vamos a usar una Fusion Polymerase, que es esta enzima que yo les dije que era súper eficiente para polimerizar, y va a usar el vector y el fragmento como primers para amplificar la cadena que falta y completar la cadena que falta para generar una hebra complementaria. Se va a generar un nick, la polimerasa no va a terminar de ligar el último nucleótido con este nucleótido, pero eso lo revierte la bacteria cuando lo transformemos dentro de la bacteria. A diferencia del Gibson Assembly, el problema principal que tiene esta técnica, que además de que necesitamos amplificar todo el vector nuevamente, lo cual puede producir más errores, uh, la hibridación de los fragmentos suele ser ineficiente, puede hibridarse mal y generar mutaciones que las otras técnicas no generan. Bueno, creo que ese es un pantallazo de algunas de estas técnicas. Acá este cuadro les va a servir y para pensarlo en casa, por qué pasa cada una de estas cosas. Son distintos tipos de clonados que hablamos hoy y distintas características que uno mira a la hora de elegir un clonado. Y acá pueden ver, por ejemplo, cuándo sí, cuáles sí necesitan una cosa, cuáles no. Entonces por ahí pueden usar este cuadro para estudiar y para entender estas técnicas de por qué sí necesitan o por qué no necesitan cuál y tal cosa. Por último, la última técnica que no podemos decir que es de clonado, porque no es de clonado, pero es una técnica que se está usando mucho últimamente para obtener un clon de interés, sobre todo los vectores de entrada, es lo que se conoce como gene synthesis o síntesis in vitro de genes. Uno ahora puede bioinformáticamente diseñar una secuencia, un gen que uno quiera clonar y mandarlo a sintetizar. Para sintetizar los genes, lo que las empresas que se dedican a hacer eso hacen es generar muchos oligonucleótidos, muchos primers básicamente, que cubran todo el gen de interés. Por ejemplo, si tenemos un gen de 500 pares de bases, bueno, ellos van a generar primers de 40, 50 nucleótidos que contengan toda la secuencia del del gen de interés. Después los mezclan, acá los pueden ver, por ejemplo, para generar este gen de interés, ellos generan este primer, como ven, no son solamente la secuencia una después de la otra, sino de que están los complementarios, como para generar los ladrillitos que se unen entre ellos. eh, Hibridan todo esto, calientan, hibridan, y por una técnica parecida a esta, completan usando una Fusion PCR lo que falte, generan un vector, un gen sintético ensamblado, lo meten en un vector de clonado, topo o cualquiera de estos, secuencian y te envían el gen de tu interés ya clonado en un vector de entrada. Los costos van bajando todo el tiempo. Hasta el año pasado los costos eran más o menos 35 centavos de dólar por
par de base que uno quiera, con lo cual es aproximadamente unos $520 para un gen de 1500 pares de base, lo cual es particularmente caro, porque un clonado tradicional es muchísimo más barato que esto. Pero se usa mucho, por ejemplo, cuando son clonados muy complicados, por ejemplo, regiones muy repetitivas de que uno no las pueda clonar porque los primers no funcionen, secuencias difíciles de amplificar por PCR o cosas por el estilo, o secuencias que no existan y que uno las quiera crear desde cero, se pueden sintetizar los genes. Y bueno, eso es todo por esta clase y espero se haya entendido. Nos vemos en la consulta, cualquier cosa. Saludos.